Iglesia, espero se encuentren bien y quiero compartirles un tema bien importante respecto también a la mayordomía, como hemos venido tratando este mes. Pero es sumamente importante como iglesia porque vamos a hablar de la ayuda social como muestra de la fe viviente en el cristiano. Entonces, quiero que busquen sus Biblias y que vayamos a Santiago, capítulo número 2, versículos 14 al 26. Yo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para que podamos entender mucho mejor esta palabra. Y dice así la palabra del Señor. Santiago 2, versículos 14 en adelante. La fe sin buenas acciones está muerta. Amados hermanos, ¿de qué sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supóngase que ven a un hermano o a una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Mis amados, como cristianos debemos, es decir, como seguidores de Cristo, tenemos varias responsabilidades delante de Dios. Responsabilidades en la ayuda a la sociedad, en el área espiritual, en el área moral y en el área material, reflejando así el amor y la compasión de Jesucristo. Terminar la obra que el Señor inició es importante, es decir, que nos corresponde como creyentes, como seguidores de Cristo, impactar así al mundo y a la sociedad que nos rodea por medio de la ayuda a los necesitados. Como iglesia debemos aprender la obra para influenciar la sociedad en la que vivimos, en nuestra comunidad, en nuestro entorno, mis amados, los vecinos, los compañeros con los que estamos de pronto diariamente, así sea por Zoom, hablándonos y escuchando cuáles son sus necesidades. No podemos seguir permaneciendo como simples espectadores. No podemos seguir permaneciendo criticando porque de pronto el Estado no está ayudando o la alcaldía no está ayudando a otros, cuando nosotros, la misma palabra nos ordena que debemos compartir con el hambriento, que debemos ayudar, y es más bendecido dar que recibir. Por esa misma razón nosotros deberíamos de bendecir al necesitado. Debemos comprometernos en hacer el bien y extender el reino de Dios sobre la tierra. Y nosotros extendemos el reino de Dios sobre la tierra cuando nosotros estamos compartiendo con el necesitado, estamos ayudando al otro. El miércoles hemos hablado sobre situaciones que nos manda, y en Mateo 25 el Señor dice: porque es que tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste. Entonces nosotros tenemos que continuar esa obra. Así que vamos a hablar primero un principio establecido sobre el ayudar a los demás, y es: una verdadera fe estará acompañada por acciones, por las obras. Por eso quise leerles la Nueva Traducción Viviente, porque allí nos habla no de obras, sino de las buenas acciones que hemos hecho. Y ahí surgen dos preguntas. En el versículo 14 nos surgen dos preguntas. Dice el versículo 14: ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? Esa es la primera pregunta. Y esa pregunta nos lleva a: ¿puede servir o ser útil
decirle al otro irónicamente que le vaya bien y que coma bien y que se abrigue bien? En estos tiempos está haciendo muchísimo frío y nosotros tal vez tenemos un abrigo, tenemos un saco, tenemos alguna prenda que le pueda estar sirviendo a otros y la tenemos allá guardada muy bien en el closet. Tal vez haya ropa que en estos días no estemos utilizando mucho. Entonces, ¿por qué no compartir con el necesitado el abrigo? Para los judíos, las obras o acciones no tenían importancia. Por eso Pablo en Efesios capítulo 2 habla de que lo más importante para nuestra salvación es la fe. Pero dice la palabra también que la fe sin obras es muerta. Así que, mis amados, era como esa situación entre lo que Pablo está enseñándonos por ser una persona que procuró seguir las enseñanzas judías y lo que ahora Santiago está tratando de decirnos. El apóstol Pablo insiste en que esa salvación era la recompensa al creer en el Señor. Y que no era necesario nada más sino creer en el Señor. Pero ahora Santiago nos está diciendo, ¿es suficientemente el creer? O quizá más bien necesitemos algo más que creer. La siguiente pregunta es, ¿podrá la sola fe salvarnos? Porque entonces ahí viene esa discusión entre lo que dice Pablo y lo que dice Santiago. Y Santiago contradice de alguna manera a Pablo, dice, pero aclara, sí somos salvos por gracia, porque es necesario creer en el Señor Jesucristo para recibir la gracia de Dios. Pero esa fe debe ir acompañada de buenas acciones, de la obediencia, de hacer buenas obras. Un ejemplo de la fe muerta es lo que nos sigue diciendo ahí. Si tu hermano o tu hermana tiene hambre, si tu hermano o tu hermana está desnudo, está necesitado de abrigo, ¿cómo tú no haces algo por él? ¿Cómo podemos llegar a una persona que estamos tratando de llevar al Evangelio si sabemos que tiene necesidades y no las suplimos? Con hambre es difícil que nos escuchen. Con frío, con necesidad, es muy difícil que nos escuchen. Por eso es importante añadirle a la fe buenas acciones. Ayudarnos dándole esa mano al prójimo. Y nos habla, escúchenme bien, el Señor Jesús nos enseñó. Amar al prójimo. Y el que ama es compasivo con el otro. Así que es necesario amarle a todo. Quien quiera que sea, es necesario ayudarle. Si solo les ofrecemos palabras, si solo le enseñamos la palabra, es una bendición, claro, pero ¿de qué le aprovecha si tiene hambre? Seguramente no nos va a atender como quisiéramos que nos atendiera. La fe debe estar acompañada de una preocupación por las necesidades. Debe haber consuelo, debe haber abrigo, debe haber comida. Se debe poner en acción todo lo que sabemos que es bueno. Eso nos muestra que la fe sola, sin acciones, no es suficiente. Es inútil y está muerta. Que es lo que nos está dando la reflexión del texto. Lo otro, la fe viva no puede estar separada de las buenas acciones. Y es lo que nos llevan los versículos 18 y 19. La fe viva dice, ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices, tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios creen también y se aterrorizan del Dios poderoso. Esto nos muestra, mis amados,
que la una sin la otra no es suficiente. Haz buenas obras, pero no tienes fe, no eres salvo. Tienes fe y piensas que eres salvo, pero sin obras es insuficiente. La fe verdadera se demuestra en lo que hacemos por los demás, por nuestro prójimo. Nuestra fe es en Dios, sí, pero la falacia de la fe sin obras es lo que nos quiere mostrar Santiago en ese versículo 19. Los demonios también temen, los demonios también conocen el poder del Señor. El asunto está en que el solo creer, el solo reconocer que Dios es supremo no es suficiente. Los demonios nunca buscan hacer el bien y nosotros debemos buscar hacer el bien. Y en obediencia, mis hermanos, porque además la palabra nos demanda que hagamos el bien a todos. Pero dice, pero mucho más a los miembros de nuestra iglesia, a los hermanos en la fe. Bueno, entonces quiero compartirles dos personajes que hablan sobre la fe viva, y esos son Abraham y Rahab. Abraham, y nos dan los versículos del 20 al 24. Fue justificado por fe mucho antes de ofrecer a Isaac. Génesis 15 nos habla cuando el Señor le pidió a Abraham que entregara a su hijo. Entonces, él no le dice al Señor, pero ¿cómo yo te voy a dar a mi hijo, el único que tengo, si fue el hijo de la promesa? Eso a veces nos suele pasar. Y es que nosotros, el Señor nos dice, comparte con tu hermano, dale eso a tu hermano. Pero Señor, ¿cómo le voy a dar si es lo único que tengo? No, si el Señor te pide, así como Abraham que tuvo esa fe viva, compártelo con él. Pero la acción significa obediencia, y la acción sin la fe tampoco es suficiente. Por eso es necesario, mis amados, recordar que es necesario fe y acción. El versículo 22 del capítulo 2 nos habla precisamente sobre eso. Dice, ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Entonces, mis amados, es necesario las dos deben estar juntas. Una sin la otra no es suficiente. Y en el versículo 23 y 24 es justificado por sus buenas acciones y por su obediencia. Para Santiago, quien profesa que tiene fe, pero debe a la vez probar que esta fe es real por medio de las buenas acciones. Así que es necesario compartir. Mis amados, vuelvo y les repito, no es solo con los hermanos de nuestra congregación, no es solamente con los creyentes, no es solamente con nuestra familia, es con el prójimo, con todo quien es nuestro prójimo. Así que, mis hermanos, dice también que la fe que salva tiene que dar evidencia de una vida nueva. Y esa vida nueva tiene que mostrar que somos generosos. Como creyentes seguidores de Jesucristo debemos mostrar nuestra generosidad. Y Rahab fue declarada justa delante de Dios por sus acciones. Ustedes pueden ir más tarde y leer Josué capítulo 2 versículos 8 al 13, donde muestra las acciones de Rahab, una prostituta. Pero ella, al esconder a los mensajeros de Dios, dio una muestra de sus buenas acciones, agradando así al Señor. Y quiero concluir con lo que nos dice el versículo 26. Y el versículo 26 nos dice, así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. La fe, para estar viva, es necesario
que tenga aliento. Y el aliento de la fe viva está en las buenas acciones. El hombre no es justificado solamente por la fe, sino es necesario también que sea practicante de buenas obras. Y quiero compartirles, para terminar, 2 de Corintios, capítulo 9, versículos 8 al 12. Y dice así la palabra, el 8. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Como dice las Escrituras, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos, y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Entonces nos está hablando este texto acerca de la respuesta a un corazón generoso, un corazón que no teme compartir. Y dice el 12, entonces 2 cosas buenas resultaron del ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Recordemos esta porción que nos explica muy sencillamente el bien de una fe viva, que es una fe en una persona, en un hombre, en una mujer generosos. Mis hermanos, concluimos con esto. El hombre no es justificado solamente por la fe. Un conocimiento vacío de Dios es insuficiente. Su fe y mi fe es probada por las acciones que estemos realizando. La compasión es necesaria y es necesario añadirla para que descubramos que los frutos de esa compasión incrementan la fe y me llevan a una real y verdadera fe, y a la que me va a dar la salvación en Cristo Jesús. Padre, yo en esta mañana, Señor, quiero pedirte, amado Dios, que nos ayudes, Padre, que nos podamos despojar del egoísmo que muchas veces tenemos para poder compartir con el necesitado, que nos liberemos del temor de ser escasos para poder compartir con el necesitado, que nosotros como hijos tuyos tenemos la provisión porque tú nos das la provisión, Señor. Que nosotros podamos aprender a compartir lo poco o mucho que tengamos, que hemos recibido de tu mano, para alcanzar la verdadera salvación por medio de una fe viva. Mi amado, muchas gracias y que tengan un resto de semana en la bendición de nuestro Señor. Iglesia Wesleyana, la palabra dice.